conocimiento de la verdad. Que tu palabra sea plantada en nuestros corazones, en nuestras vidas, escritas en la mente y el corazón, de tal manera que pueda tu palabra prosperar en nosotros y dar muchos frutos que abunden para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas. Pon comunión en nosotros con el Espíritu Santo y que tu palabra cumpla el propósito para el cual hoy es enviado. Así lo proclamamos y rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Póngase cómodo su asiento. La vida, el mundo y la historia de la humanidad nos ha mostrado y puesto en evidencia que hay una tendencia en el paso de los tiempos, de los años, a que las palabras, las frases vayan perdiendo su significado, o el significado original del que fueron dadas. Existe como sería como una contaminación en el lenguaje. Hay palabras que se dijeron o se escribieron con un significado, y cuando el tiempo va avanzando y va caminando, ese significado se va cambiando. Las palabras que empiezan a aplicarse y a decirse con un significado completamente diferente al significado original con que esas palabras fueron dichas. Así que hay textos, palabras que tienen un significado diferente a lo que se dijeron en su principio, y la palabra de Dios, bueno, puede sufrir ese tipo de influencia, y es la tendencia en el lenguaje a que se ha contaminado, y hay cosas que son diferentes a las que se dijeron. Hasta hay palabras que se crean y que se generan a partir del paso del tiempo en la tierra. Y por ejemplo, palabras como andar en la luz o andar en luz, nacido de Dios, conocer a Dios, luz, Cristo, amor, fe, son palabras que tuvieron ese tipo de situaciones. Y el apóstol Juan, en esta carta, en este texto bíblico, no es una carta, en esta epístola del apóstol Juan, lo que está trayendo o intentando hacer es como un poco que desinfectar, descontaminar y devolver el significado original con que estas palabras fueron dichas. Y entonces pues Juan da una explicación a estas palabras y textos, y están dirigidas a los cristianos, ¿verdad? Como estaba decir, hay un problema que en el tiempo que Juan escribió esta epístola habrían pasado quizá 60, 70 años después que Cristo murió, y entonces ya 70 años habían algunas cosas que habían sucedido, y sobre todo había una influencia de los griegos y los romanos, que tenían sus religiones, sus filosofías, y habían tratado de incorporar elementos de la fe cristiana a sus religiones y creencias. Y entonces hay palabras que habían intentado o habían sufrido cambios en el significado o la interpretación que la gente le daba 70 años después de Cristo a estas palabras. Y entonces el apóstol Juan dirige estas palabras dándole el significado o explicando el significado de estas palabras con respecto a la fe, y específicamente cómo afectaban o deberían afectar estas palabras a la fe cristiana. O sea, no es que yo ando en la luz. ¿Qué significa eso? Muchísimas cosas para mucha gente. Juan decía, bueno, no es que lo que tú piensas que significa esta palabra, otras palabras, andar en luz, nacido de Dios, conocer a Dios. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que debe producir en un cristiano esa palabra que se llama andar en luz, ser hijo de Dios, conocido de Dios, luz, Cristo, amor, fe? Y eso es lo que quiero que usted pueda hoy seguir viendo, y sobre todo hoy que compartimos la Santa Cena, compartimos la celebración
de la victoria de Cristo. Más que de la muerte, yo diría que el evento significativo es la victoria de Cristo en la cruz. Obviamente, la muerte de Cristo que trae la victoria, y quizá es algo contraproducente. La muerte como que es símbolo de derrota, pero cuando usted piensa en Cristo y la muerte de Cristo, piensa que Cristo no se quedó muerto, resucitó. Así que hablamos de la victoria de Cristo en la cruz. Así que el apóstol Juan está diciendo, mire, lo que se trata de todo esto es que entendamos y tengamos claro que tiene que producirse un efecto en el cristiano. Estas palabras que Jesús dice no son simplemente palabras o situaciones o que alguien pueda acomodar o que pueda cambiar en el tiempo. Lo importante es que el cristiano tiene que saber, dice Juan, que tú tienes que saber como cristiano que esas palabras afectan tu fe, producen algo en tu vida y es lo que tienes que tener en cuenta. Y por eso dice Pablo, bueno, Dios es luz. ¿Y qué significa eso? El cristiano tiene que andar en luz. No es simplemente que tú sepas que Dios es luz y haga un dibujo de la luz de Cristo, le ponga un bombillo, un reflector y ponga, ¿verdad?, luces de abajo para arriba en un escenario y muchas luces que salen y se presentan en las predicaciones. Maravilloso, pero no es eso. Es que el cristiano tiene que andar en luz. Eso es lo que significa que Dios es luz. Y habla que Dios es espíritu. Bueno, entonces no es un misticismo con una capa, con una bola de cristal, interpretando cosas y viendo cosas. No, es que Cristo Dios es espíritu. Y lo que significa eso es que tú y yo tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Y básicamente, a veces la gente como que se olvida, que se hacen los brujos, ¿verdad? Que van con un manto de espiritualidad a hablar con Dios. Y no es eso lo que estamos viendo, lo que dice el apóstol Juan. Cuando tú hablas de que Dios es espíritu, es para que tú sepas que tienes que adorarlo en espíritu y verdad. No que tienes que disfrazar y buscar cosas para interpretar cosas, para saber cosas. Es la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y habla en este texto de hoy que Dios es amor. Bueno, si Dios es amor, no es que tú sepas que Dios es amor, ni que conozcas del amor, ni que pienses que es un sentimiento. Lo que significa es que el cristiano, cuando es cristiano y sabe que Dios es amor, lo que está diciendo es que tenemos que demostrar ese amor a los demás. Así que estamos hablando y dice el apóstol Juan, lo que quiero que tú vayas es a cuál es el significado de estas palabras. Y más que significado de una expresión dialéctica que tú puedes escribir o hablar, de que tú sepas el impacto que tiene que producir esa palabra de Dios en tu vida como cristiano. Y así hoy lo que quiero que usted pueda entender y saber en su corazón. Porque, ¿qué pasó y qué había pasado en los tiempos de Juan? ¿Qué había sucedido en esos 70 años? Bueno, como le decía, el cristianismo nació y creció en la época de estos imperios griegos y romanos. Y entonces ese imperio griego y romano, ¿qué fue lo que hizo? Trató de integrar elementos de la fe cristiana a sus creencias religiosas, a sus prácticas religiosas, y la trató de poner dentro de sus propias filosofías. ¿Y qué sucedió en el tiempo? Bueno, porque cada tiempo tiene su historia. Y bueno, pues entonces surgieron grupos filosóficos que intentaron dar respuesta o explicación a las preguntas que la gente ha tenido y tiene sobre Dios y sobre Cristo. Y ahí surgieron los llamados gnósticos, el gnosticismo, que sigue todavía hasta hoy. Ahí sí, siempre hay en cada provincia un grupo gnóstico que se reúne en sus locales abiertos. Y surgieron de esa época, del tiempo del cristianismo, después del cristianismo, en los tiempos, le decía, unos 70, 60 años después de la muerte de Cristo. Y estos grupos gnósticos entonces intentaban dar una explicación a las preguntas que la gente tenía acerca de Jesús. ¿Y quién era Jesús? ¿Cómo es eso que Jesús era Dios y entonces murió? ¿Y cómo es que Dios puede morir?
Entonces esos grupos intentaron conceptualizar respuestas sobre la fe cristiana y entonces empezaron a surgir opiniones, empezaron a surgir, ¿verdad?, lo que decía, explicaciones, y empezó a tener un cambio de significado el contenido de las expresiones de Jesús que estaban escritas en los evangelios que fueron dadas a los cristianos de esa época, a los apóstoles que escribieron, y a los que Dios puso y reveló su palabra que hoy tenemos en la Biblia escrita. Bueno, pues, y entonces estos grupos empezaron a odiar el cristianismo. Entonces, intentando explicar, empezaron a negar de Cristo. Y por ejemplo, para los gnósticos era algo, gnósticos que vienen de los griegos y los romanos, era algo aborrecible, impensable, que la idea cristiana de que Dios se hizo hombre por medio de Jesús. Jesús era Dios encarnado en un hombre que tenía las mismas situaciones de los hombres, vivía en un cuerpo físico y le daba frío, hambre, sed, calor, fue tentado por el diablo muchas veces, en fin, padeció todas las situaciones que un hombre natural puede padecer. Entonces para los gnósticos eso era impensable, eso no era posible, y entonces odiaban esa idea del cristianismo, y entonces empezaron a difundir fábulas acerca, para dar una explicación. Bueno, lo que pasa es que Jesús no era Dios, Jesús era como una especie de fantasma que se encarnó en un hombre, o no, Jesús quizás tuvo hasta el bautismo y estuvo aquí, pero Dios se fue después de que se muriera. En fin, muchas explicaciones que no tienen nada que ver con lo que significa que Dios es espíritu. Aquí la discusión está en si, en cómo la historia, y lo que significa que Dios es espíritu es que tú y yo tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Lo que significa que Dios es luz es que tú y yo tenemos que andar en esa luz de Cristo. No es que sea un bombillo reflector, que si es LED, que si es de neón, que si es con energía atómica, que si es con energía de gasolina, que si es energía solar. No, ese no es el punto. El punto es otro, ¿verdad? Y la explicación es otra. Y entonces estos gnósticos, por ejemplo, empezaron a decir que todo lo material era malo. Empezaron a decir, pues, intentaron elevarse de una forma súper espiritual. Y entonces se convirtieron en elementos de prácticas inmorales, porque su espiritualidad era tan alta que no estaban sujetos a las leyes éticas y morales de la tierra y podían hacer cualquier cosa. Y ahí empezaron a hacerse mezclas que yo digo hoy, ¿verdad? Son evidentemente manifestaciones demoníacas, satánicas. Se salen del cuerpo, viajan, se usan posesión demoníaca para tener relaciones con personas, hombres y mujeres, fuera del cuerpo. Es una historia que no es el tema para explicar. En su momento trajimos aquí un ex gnóstico que dio un taller de 3 meses, ¿verdad? Que sí, quizá un poco más con ese tipo de explicaciones y un tema muy largo para poder compartirlo en poco tiempo. Pero el punto es que estos gnósticos, este movimiento gnóstico, se convirtió en una práctica de una vida inmoral. Y entonces eso llegó a la fe cristiana, y esta gente daba explicaciones del cristianismo y quería mezclar el cristianismo y la espiritualidad cristiana con la espiritualidad pagana, y surgen muchísimas cosas. Entonces lo que el apóstol Juan está aquí básicamente diciendo, que mira, la vida del cristiano, la comunión con Dios no es una cosa mística, no es una cosa que está centrada en elementos misteriosos. No es algo místico, no es algo misterioso, no es algo que tiene un misterio especial, como ustedes quieren ponerlo, que es una super espiritualidad. Hay a todo esto, esa super espiritualidad es para todo el mundo, es para un grupo intelectualmente que tenga la capacidad intelectual para manejar y para poder tener todos esos elementos super espirituales. Entonces, el apóstol Juan, no, esto
no es super espiritualidad. Esto no es algo misterioso, que está oculto, que está reservado para un grupito, para un espacio especial, para un elemento especial, que con 3 velas, con 3 velones, con Dios, un salón especial. Esto no es nada místico, nada misterioso. Y mucho menos nada súper intelectual, que está reservado para la gente que tiene una preparación, que es un teólogo, un filósofo, un intelectual, nada de eso. Esto es algo, nada que te dirija a la gran soledad que viven los gnósticos, que viven aislados, misteriosos, con ese tipo de velo. Dice el apóstol Juan, esto simplemente es una relación con el Padre por medio de Cristo. Y es lo que quiere devolver, ¿verdad?, a la fe cristiana los elementos esenciales. Así que este epístola del apóstol Juan, ese es su contenido, ese es su contexto, ¿verdad? Devolver a la fe cristiana al cristiano, aterrizar al cristiano en su fe, para que pueda crecer y pueda desarrollar una relación con Dios por medio de Cristo. Así que lo que hace el apóstol Juan en este texto, en esta epístola, es básicamente volver al cristianismo a esa dimensión. Y específicamente hoy elegí un texto que habla del amor. Y dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en este texto, capítulo 4, la tercera vez, Juan habla sobre ese amor de Dios como una prueba de la vida cristiana, como un elemento que demuestra, que comprueba, que afirma, que confirma la fe del cristiano. Y aquí pone de manifiesto cuál es la fuente de ese amor. Bueno, básicamente la que dice el mismo, la naturaleza de Dios, que se revela al cristiano en el elemento de Cristo en la cruz del Calvario. Así que habla sobre ese hecho significativo, sobre la vida cristiana, esa fuente del amor que se llama Dios, y que los cristianos recibimos esa manifestación del amor de Dios por medio de Cristo, que murió en la cruz por nosotros. Y entonces los cristianos, lo que dice este texto que estamos leyendo hoy, los textos que siguen de Juan 4, antes y después, está hablando que los hijos de Dios demuestran a través de sus actitudes y acciones ese sacrificio de Cristo en el mundo. Usted está diciendo, vida cristiana, el significado de ese amor de Dios en tu vida tiene que producir un impacto. No es que tú sepas que Cristo murió, ni que te dijeron, ni que te imaginen cómo murió y cómo sufrió. Lo que está diciendo este texto es, tus acciones, tus actitudes son las que tienen que demostrar ese amor de Dios aquí en la tierra. Así que es un llamado a lo que he dicho otras veces, que el conocimiento de Dios en el cristiano no es simplemente letra muerta, es una palabra activa que tiene que dar un uso. O sea, no es que yo conozco el amor de Dios, que yo sé el amor de Dios, porque lo puedo recitar, porque puedo decir un verso bíblico, porque puedo especificar capítulo, libro, capítulo y versículo, sino que ese amor de Dios se manifiesta en una actitud, se manifiesta en una acción de sacrificio como Jesús la tuvo. Así que estamos hablando del conocimiento de Dios que se manifiesta en acciones propias del cristiano en el mundo que vive. Así es que, y está hablando de que ese amor, tiene un componente esencial. No existe en ningún otro lado. Y sí, solo sí, se manifiesta porque Dios lo hará. No es un logro de la humanidad. La manifestación del amor de Dios en la tierra no es algo que el hombre quiera hacer. Es algo que solo podemos hacer porque el amor de Dios existe en nosotros, como una manifestación, como un fruto de ese amor de Dios. Por eso es que es tan complejo el mundo de hoy, porque a veces hay actitudes y acciones que el ser humano quiere hacer ver
como fruto del amor de Dios en su vida, y realmente no se corresponde, porque no se deben a un fruto de que Dios está en el corazón, sino que se deben a algo que yo quiero que alguien vea, alguna cosa que quiero hacer para tener algún beneficio, algún provecho, algo que alguien dijo que tengo que hacer, que no hago. En fin, lo que estoy diciendo es que el amor de Dios que debe manifestarse en el cristiano es aquel que es el fruto del conocimiento del amor de Dios que da un punto en su vida. Yo conozco el amor de Dios que envió a Jesucristo un día, al unigénito, al único que tiene relación con el Padre. Y eso quizás es bueno decirlo en este momento. Unigénito no significa no solamente que es hijo único. Para los cristianos lo que significa es que es el único que tiene relación con el Padre y por el cual llegamos al Padre. Así que tiene un significado más allá de lo que podamos pensar que es hijo único. Y eso es lo que no hay otra vía para llegar al Padre. Pero está escrito, usted lo sabe, lo he leído muchas veces, y por eso es el unigénito de Dios. Para que nadie se vaya a confundir y pensar que hay otra vía para llegar al Padre. De manera que ese unigénito de Dios que fue enviado es una manifestación del amor de Dios, y entonces yo como cristiano entiendo que lo que se produce del amor en mi vida es porque yo entiendo y conozco y sé lo que con eso se relaciona como un fruto en mi vida. Así que es relevante e importante, ¿verdad?, entender, conocer estas cosas que son, ¿verdad?, como fundamentales. El pastor está diciendo cosas que nosotros sabemos. Es posible que usted lo sepa, pero yo tengo que estar seguro de lo que usted entiende, de lo que estoy tratando de comunicar. Porque en el tiempo el lenguaje va cambiando. Las influencias de la sociedad, de los imperios que dirigen la humanidad, van a querer cambiar el significado. Y entonces hoy el amor de Dios se quiere presentar, ¿verdad?, como la tolerancia al pecado. El amor de Dios se quiere presentar como mis buenas obras, como lo bueno que yo soy. Y realmente quiero decirle que ese otro amor. El amor que estoy diciendo es el que se manifiesta porque tú conoces y entiendes el amor del Padre. Y como tú entiendes y conoces lo que significa que Jesús viniera a morir por tus pecados, a padecer, a sufrir, en el entendimiento de esa dimensión del sacrificio de Cristo, que es la manifestación del amor de Dios, que permite que su único Hijo venga a morir por nuestros pecados. Cuando yo entiendo y puedo dimensionar que sea un poquitito así, lo que eso significa, entonces mis acciones, mis actitudes de la vida, del andar, de hacer las cosas de la tierra, van a ser una respuesta a ese amor del Padre. Y es diferente, ¿verdad?, a cuando usted hace cosas porque se cree más bueno que Dios, a cuando hace cosas porque otro lo hace, porque otro dice. Es diferente. Lo que está diciendo Juan es: mira, yo no sé lo que te han dicho, lo que te están diciendo, no sé cómo el mundo ha afectado el conocimiento que tú tienes de lo que significa el amor. Yo quiero que tú entiendas que el amor que se debe manifestar en tu vida tiene que ser el amor que viene del fruto de tú conocer y entender un poquito qué fue lo que sucedió. Entender que tú lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú posees, cualquiera que sea tu situación, sea de la superabundancia a la superestrechez. Si tú eres de Cristo, tienes que entender que esa gracia de ser cristiano, esa gracia y esa bendición que tú tienes, que nadie más tiene, el que tiene uno poquito, es una bendición que tú tienes porque el Padre te amó. Tú no te lo mereces. Nadie ha hecho nada para merecerse eso. No tenemos nada con qué poder pedir, rescatar, pagar, redimir eso que hizo el Padre, que envía a un Hijo único a morir en una cruz
para que tú tengas una bendición que tú tienes de ser salvo. Y si tú entiendes esa bendición y entiendes lo que eso significa, yo lo que espero es que tus acciones y tus actitudes sean una respuesta a ese amor del Padre. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos la vida? Totalmente diferente. Hacemos cosas buenas porque nos dijeron que hay que hacer cosas buenas. Hacemos cosas buenas porque pensamos que le agrada a Dios. Y ciertamente le agrada a Dios. Pero no lo estamos haciendo porque estamos relacionando el amor de Dios con lo que las obras de amor que Dios está pidiendo. No somos luz porque Cristo es luz. Somos luz o queremos ser luz para que no me pasen cosas malas, para que Dios no me castigue, para que me vaya bien. Nada de eso tiene nada que ver. La vida son circunstancias y sus momentos. Lo que estoy diciendo es que las manifestaciones de vida, las acciones y los hechos, las actitudes tienen que ser fruto del amor de Dios, del entendimiento de ese amor de Dios que hoy estamos celebrando, hoy compartiendo este momento para recordar ese elemento, ese momento de la vida que sucedió y que nos trajo bendición. Entendiendo, ¿verdad?, que Cristo vino y fue enviado para darnos vida. La vida en toda la extensión de la palabra. La vida, el aliento de vida que tenemos y la vida eterna en la presencia del Dios Creador después del tránsito de esta tierra y cuando llegue el momento en que nos toque dar cuenta ante el Creador. Así es que este versículo, este texto bíblico es una revelación fundamental del amor de Dios y del propósito redentor de ese amor de Dios por medio de Cristo. Y ahí, bueno, cosas que pudiéramos decir de ese amor de Dios. Yo hablé tres cosas importantes. Bueno, pues ya creo que lo dije. La manifestación del amor de Dios, bueno, tampoco un sentimiento, es una acción. Lo digo otras veces que el amor en el contexto bíblico no es un sentimiento, es una acción. ¿Cuáles son los que me aman? Digo el Señor, los que guardan mi mandamiento. Así que el amor no es un sentimiento, es una acción que se cumpla al guardar los mandamientos. Igualmente, cuando Dios dice que nos ama, no es simplemente una expresión de sentimiento y de corazón, es la acción concreta de enviar al Hijo unigénito a morir en la cruz por los pecados. Así que el amor de Dios es una acción en concreto que manifiesta una acción concreta y por eso dice, mostró. En esto mostró el amor de Dios, se mostró el amor de Dios. Es una muestra de una acción que se puede comprobar, que se puede evidenciar. Y esto es lo que significa. El amor de Dios es algo visible y comprobable en la obra de Cristo. Bueno, ¿y qué es lo que estoy diciendo? A veces pensamos que amamos porque sentimos una emoción en el corazón. El amor de Dios se siente, se expresa en acciones. Así como lo expresó el Padre Celestial, que mostró en una acción visible y comprobable con Cristo, que vino a hacer lo que hizo con nosotros, que hoy compartimos y llevamos ese momento. Así que habla también, como decía hace un momento, del envío del Hijo unigénito, el llamado el unigénito, que revela una relación única con el Padre. Así que no era un profeta más, no era un hombre especial, no era un enviado más, era el Hijo de Dios que estaba siendo enviado con un propósito específico. Fíjense que Dios no es un Dios que divaga ni que anda dando vueltas. Envía al único, al unigénito, y no con un fin específico, morir. Y obviamente Cristo aceptó el reto de venir por desafío. Así que cuando se habla de este versículo del texto bíblico, hablamos también de esa verdad del unigénito de Dios que implica las cosas que he dicho. Y entonces, en tercer lugar, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra y para que, bueno, para que vivamos por él. Y bueno, la humanidad ya lo conoce, Efesios 2, del 1 hasta el 5, una humanidad que estaba muerta en delitos, en pecado, viene Cristo a darnos vida con su relación, con su redención, con la relación
con el Padre, por medio de Él, entonces alcanzamos la gracia de la salvación. Bueno, Juan 3:16 también habla sobre eso. Y entonces habla una expresión, dice ahí, para que vivamos por Él. Implica, importante, ¿verdad?, que la vida tendrá sentido y propósito cuando las personas logran vivir por Él. Mire, esto para otro tema de extensión larga, pero bueno, lo voy a resumir en pocas palabras. No solamente que recibimos la vida eterna, sino que transforma nuestra existencia en la tierra. Y cuando alguien vive en esta tierra, que no vive por Cristo, tiene una vida vacía y sin esperanza. Por eso hay alcohólicos, drogadictos, hay avaros, hay, ¿cómo se llama?, pederastas, hay todo tipo de gente en la tierra, porque están buscando llenar un vacío en su vida existencial y lo quieren llenar, en pocas palabras, otras veces, con los placeres, con las riquezas o con el poder. Y si se centra, ¿verdad?, ahí están los placeres cualquiera que sean: droga, alcohol, cigarrillo, juego, en fin, cualquier tipo de cosa que le dé placer, están buscando hacerla para rellenar, para completar. Y usted lo oye, hay que gozar su vida. ¿Qué es lo que goza la vida? Y amanece en la discoteca, en los bares, usando todo tipo de sustancias tóxicas para el cuerpo. Hablo de alcohol, whisky, cervezas, juca, drogas, hay cosas, ¿verdad?, para que no conocemos. El placer. ¿Y por qué la gente tiene ese deseo desmedido por el placer? Porque está buscando llenar un vacío existencial, porque no vive por Él. Su vida no es por Cristo. Y entonces otros buscan llenar ese espacio que está determinado a llenarse en la riqueza. Y entonces su afán es las riquezas. Y para otros su afán es el poder. Bueno, y entonces las iglesias están contaminadas con esos elementos. Yo diría no tanto por lo del placer, creo que no están tan leudadas por los temas del placer, quizá parecerá una que otra, pero sí están leudadas por el tema de la riqueza. Y el objetivo no es ser salvo y predicar de Cristo, es ser rico, porque la riqueza es un signo de la salvación y de la bendición de Dios. Cuidado, esos son pensamientos gnósticos, y más que gnósticos, paganos. El gnosticismo que lo día a día es más bien a los placeres, porque el gnosticismo está dedicado a eso, a una espiritualidad que me conduzca a un placer extremo sin ningún límite moral ni ético, siempre y cuando de placer. Como yo soy súper espiritual, no importa, no estoy sometido a las leyes morales ni éticas de la tierra, yo soy un súper espiritual. Hay casos que se han dado, ¿verdad?, de iglesias y ministerios. Lo de las riquezas es otro tipo, ¿verdad?, de enseñanzas paganas, lo que se llama un supuesto evangelio de la prosperidad, porque no es evangelio, porque no existe evangelio tal como tal de la prosperidad. Un afán por la riqueza es una contaminación pagana en la fe. Hablo también del poder. Los líderes cristianos evangélicos que quieren dirigir los países. Es más, usted puede ser lo que usted quiera hacer, pero cuando Dios te reservó para una labor evangelística y misionera, pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol, tú no puedes querer tener poder, porque te llamaron a servir, no tener poder. Porque el que sirve en el puesto más alto es el que recibe a los demás. El que está designado en la mayor posición jerárquica en la iglesia, cualquiera que sea, es un servidor del pueblo. De manera que cualquiera que sea en una posición
que se piense que es mayor, usted tiene que saber bíblicamente que es menor, porque estamos para servirle a ustedes, sus pastores. Así que si estamos para servirle, somos sus empleados de Dios al servicio de ustedes. Así que no somos superiores, somos empleados. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los ministerios de este tiempo quieren poder, y ya no se conforman con la designación de Dios para servir en la iglesia, sino que ya quieren ser alcaldes, regidores, diputados, senadores, presidentes. Es una apostasía. Los hermanos pastores que aspiran que me disculpen, pero ustedes son apóstatas de la fe. Me disculpa que no lo tengan que decir por aquí. Aquí yo predico, ¿verdad? No voy a decir otra parte. El punto es que estoy hablando de que el propósito de la venida de Cristo a la tierra es que vivamos por Él. Y cuando usted vive por Cristo, usted no puede estar seducido ni contaminado, llenando el espacio de Cristo con poder, con riquezas o con placeres. Y eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? Y quiero decir, vivir por Él, lo que le da sentido y propósito a tu vida es Cristo. Porque tú vives para Cristo. ¿O usted cree que eso es un relajo? Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que mora en mí. Lo que le da propósito a tu existencia, a mi existencia en esta tierra es Cristo. Porque yo lo que hago es para Cristo. Porque yo vivo para Cristo. Y porque yo soy de Cristo. Y todo lo que hago, lo hago como una respuesta. Todas mis acciones y actitudes son una respuesta al amor de Dios que estoy viendo y entendiendo, que se ha manifestado en mi vida, que me ha elegido para ser salvo, que me ha traído a la iglesia para bendecirme, para guiarme, para edificarme, construir en mí un hombre o una mujer a la estatura de Cristo, que sea luz del mundo y sal de la tierra. Así que lo que está diciendo el apóstol Juan aquí no es que Dios dijo que te ama y que tiene una declaración de amor, es que Dios ha dado una manifestación de ese amor, como que Cristo regresara a la tierra o llegar a la tierra a hacer ese plan de vida para nosotros. Bueno, se tiene que vivir para Él. Lo que está diciendo es, tu respuesta tiene que ser de gratitud, de fe y de amor. La suya y la mía también, la de todos los cristianos de esta tierra. Lo que se espera de un cristiano es que su respuesta de la vida y los hechos de la vida sea esa: gratitud, fe y amor. Juan 4:11, primera de Juan 4:11. Bueno, ¿y qué hacemos, pastor, ahora? Bueno, yo le voy a decir algunas cosas que podemos hacer. ¿Cuáles serían las formas prácticas? ¿Cuáles serían esas actitudes y acciones que el cristiano tiene que tener en esta tierra para manifestar ese amor de Dios? Bueno, yo te traje 6 o 7. Anoté 7. No son las únicas, porque Dios te revela cosas todavía nuevas. Yo traje las que son las que traje. Bueno, sí. Primero, decía, acciones concretas que reflejen el sacrificio, la gracia y la compasión de Cristo en esta tierra. ¿Cómo yo voy a actuar en esta tierra? Bueno, con la familia. En primer lugar, para mostrar actitud y acción, sacrificio, gracia y compasión de Cristo, la familia, perdón y paciencia, un lugar donde no se alberguen rencores, errores pasados, perdón y siempre buscando la reconciliación, tiempo y dedicación, no solamente la provisión económica, sino también estar presente y escuchar a los demás que están presentes en esa familia. La tendencia del ser humano es estar ocupado haciendo cosas. Entonces, no solamente haga cosas, hay que dedicarle tiempo. Porque en primer lugar donde hay que manifestar acciones, donde hay que manifestar actitudes en la familia. Recuérdese que, he dicho otras veces, usted está influenciando gente que usted no conoce.
por lo menos 40 gente que usted no conoce y que usted conoce son el círculo de su influencia. Son la gente que le rodea, que le está viendo. Gente, amigos, familiares, vecinos, compañeros. Puede que sean más, pero son calculados políticamente 40 personas. El círculo de la influencia de cualquier ser humano. Y esa gente que está viendo. ¿Y qué es lo que la gente a veces comenta con razón? Mira lo que es cristiano. A veces por envidia, pero muchas veces están refiriéndose a hechos, a actitudes y acciones que tienen razón, no testificar de Cristo. Porque están viendo tu familia, están viendo tu casa, están viendo tus hijos. Y cuando las acciones y actitudes propias de la familia no se corresponden con la vida cristiana, usted predicando de Cristo y el hijo suyo en una ganga en la calle boteando, imagínese, y que cristiano es verdad, hijo menor de edad, amaneciendo en la calle, en el parque, bebiendo droga. Eso estoy hablando, ¿verdad? Cuando tu familia no evidencia que está Cristo. ¿Qué significa eso? Que no le está dedicando tiempo a tu familia. ¿Qué significa eso? Que alguien no está corrigiendo ni educando en la familia. Entonces necesitamos trabajar en la familia. Así que en primer lugar, para manifestar esa acción y esa actitud cristiana en la familia, y hay que estar presente en la familia para eso, para poder actuar. Porque entonces la gente no va a ver la luz de Cristo en tu familia, en tu hogar, en tu vida. Y a eso que me refiero. En primer lugar, de accionar en la familia. Necesitamos trabajar con la familia. Amor a la comunidad, amor en la comunidad, fundamental. Bueno, es un tema largo para hablar. A los cristianos, en términos generales, como que no les gusta profundizar en relaciones cristianas. Piensa que el cristianismo es decir cosas, actuar sin un norte. Alguien me dijo el otro día, pastor, yo conozco unas familias que necesitan ayuda, que son necesitadas, carentes, pobres, que si yo por aquí yo quisiera ver, y bueno, sí, todo eso es posible. Pero yo le pregunto, ¿cuál sería el propósito de usted llevar una ayuda y entregar una funda de comida a alguien que tenga hambre? ¿Se va a salvar a esa persona por usted de comida? Si irá al cielo, tendrá la vida eterna. Bueno, la vida cristiana es ser discípulos. Si usted va a llevar una comida, una funda de alimento y no va a evangelizar ni a hablar de Cristo, no vaya, no está perdiendo el tiempo. Usted quiere ser y aparentar ser una persona bondadosa, aparentar que usted se piense que usted no es bueno nada, hermano. El amor de Dios es una acción de misericordia para que la gente se pueda salvar. Porque ¿de qué le vale estar sano, en salud, si se va a perder su alma? ¿Para qué te sirve la vida si te vas a perder? Entonces, cuando hablo de una acción comunitaria que manifieste el amor de Cristo, estoy hablando de una acción centrada en que usted está deseoso que otros tengan la bendición de la salvación que usted tiene. Hay que tener un programa de asistencia y ayuda evangelística, y las cosas están ahí, y tiene el pastor que está preguntando, ¿quién es que nos toca pedir? ¿Por qué me han entregado esto? ¿Qué pasó con aquello? Y se le dio una funda porque cogió con cojito el arroz, porque los hermanos no fueron a hacer trabajo, le toca hacer. Pero si usted no quiere salir a la comunidad, no salga.
pero usted no ama a Cristo. El amor de Cristo no está en su vida, no está en su corazón, porque usted no se conduele de las almas que se pierden. Usted no ha entendido para qué Cristo te salvó y te trajo a la iglesia, hermano. Escúcheme, no te lo estoy tratando de decir, pero hay que decírselo, ¿verdad? Yo soy el pastor, ¿verdad? Si usted no tiene la capacidad de salir a predicar de Cristo, usted no es cristiano. Usted está de más en esta tierra. Porque el propósito con que Dios te dio esa bendición de ser salvo es para que otros sean salvos y tú seas luz del mundo, sal de la tierra. Y la luz de Cristo solamente se manifiesta en tu vida cuando tú puedes cumplir el propósito de que otros sean salvos. ¿Y dónde lo vas a hacer? Primero en tu casa y después en tu comunidad. Y como tú no te controlas en tu comunidad llena de poteadores, de prostitutas, de homosexuales, de lesbianas, de delincuentes, como Villa González, ¿qué estamos haciendo? Usted sabe que yo sé que hay 5 puntos de droga. Aquí hay 5 puntos de droga en Villa González, hermano. Aquí el 60% de las niñas son lesbianas. Y otro tanto prostitutas, porque como usted está en relación con un hombre por dinero, prostituta. Que hay una cantidad de homosexuales también, varoncitos. Entonces, hermano, no me pido historias. ¿Y para qué fue que Dios te dio esa revelación que tú tienes? Es para que tú sepas. Hermano, no olvides, esto no está haciendo corito, ni culto unido, ni vigilia. Esto es para hacer una acción cristiana a favor de Cristo y de la comunidad que Dios no puso trabajar. Por el papel que tiene que hacer esas cosas. Esos son los diáconos y los ancianos. Entonces, usted, aquí no hay jerarquía. La iglesia de Cristo no tiene jerarquía. Tiene funciones para administrar la iglesia. Y hay unos que administran, otros que dirigen, otros que hacen cosas, otros que cuidan, otros que reparan. La acción cristiana de todos los cristianos. Entonces, lo que estoy diciendo es que una acción práctica es esta, la comunidad. Visitar a que esté enfermo, que esté encarcelado. Amor al trabajo y a los negocios, honestidad, toda prueba y ética. No manejarse con engaño, sino ser justo y tratar a todo el mundo con integridad. Trato amable, responder con paciencia, con amabilidad a la gente que son difíciles también, responder igual. Bueno, eso es lo que nos toca hacer. Amor en la iglesia, servir sin esperar reconocimiento, ayudar en el ministerio, disciplinar a los nuevos creyentes, orar por otros, evitar divisiones, fomentar la unidad, no dejarse arrastrar por los murmuradores, los que calumnian, para que se evite un juicio de Dios en su vida. Pero eso es un problema serio, ¿verdad? No hay forma de que la gente le ponga un freno a la murmuración y a la calumnia. He dicho y lo repito, cuando usted acepta cualquier comentario que quiera resaltar o traer a la luz el pecado de otra persona de la fe, sin que esa persona esté presente en un pecado. No se juzga de que orar por un problema de pecado sin esa persona presente. Es una murmuración. El día que un hermano peque contra ti, o usted es pecado, llámalo y enfréntalo. Pero el amor de Cristo se manifiesta, ¿verdad?, en la iglesia, sirviendo y evitando ese tipo de prácticas que socavan la iglesia. Amor por los enemigos, por personas difíciles, orar por ellos, no pagar mal por mal, responder con bondad cuando otros oran por maldad. Pero ojo, no se piense que usted lo va a bendecir, Señor, esto sigue prosperando para que siga haciendo maldad. Cuidado, porque son tremendas esas cosas. Porque para que Dios le cambie el corazón, quizás sería para que tú toques el corazón y lo guíes a tu verdad. Pero si hay odio y resentimiento en su vida, llénalo de tu paz, de tu amor, y sea todo con maldad,
ayúdalo a encontrar arrepentimiento y que se transforme en ti. Esa es la oración por los enemigos, ¿verdad? Porque yo no escuché a mi hermana que quería que me ayudara a los enemigos para hacerle daño, para bendecirlo. Pero no hay mayor bendición que la salvación. Por eso para que se pueda salvar. Y solamente se podrá salvar si se arrepiente. Así que la oración sería en esa dirección, para que se pueda arrepentir. En vez de pedir un juicio de Dios, que lo destruye. Porque la venganza del Señor no es suyo, por si acaso. Hablo de amor a la evangelización, amor por compartir la buena nueva de la salvación y mostrar lo que conocemos y sabemos. Y como decía hace un momentito, un rato, ser un ejemplo con una vida transformada y que inspire a los demás a buscar de Cristo. Cuando la gente puede ver una vida transformada, inspira a Cristo, eso es lo que es valioso. Hay gente que te va a preguntar: venga acá, usted es cristiano. ¿Y por qué? Porque yo sé que yo como que veo algo, como usted está aquí, como usted me habla, como usted se dirige, como usted está haciendo cualquier cosa, yo siento que hago diferente. Eso es lo que tiene la gente que ver en usted. Y le va a pasar, porque la gente puede sentir y podrá sentir a Cristo cuando tú estás cerca, si Cristo está en ti. Y eso es lo que estamos diciendo. Amor que se manifieste ante tu carácter. Y sobre todo decía, un amor por la evangelización. La única razón por la que Cristo dejó la iglesia fue para eso. Para que lo que no son, lo que fueron predestinados se puedan salvar. Entonces, si la razón es esa, teóricamente deberíamos amar la evangelización. Deberíamos amar hablar de Cristo, testificar de Cristo, que otras gente conozcan a Cristo por mi palabra, o por las palabras de Cristo que están en mi boca, las que yo declaro de Cristo, las que yo hablo de Cristo. Y como decía el otro día, cada día es una oportunidad y un reto para demostrar que somos cristianos. Una oportunidad porque tenemos el chance, porque tenemos el momento, tenemos el espacio, y un reto porque tendremos que hacerlo venciendo los obstáculos que se puedan presentar para que eso no sea hecho. Y en séptimo lugar, tengo por aquí otra acción práctica y actitud práctica de cristianos en esta tierra: restaurando al que está caído. Como te cuento, mi hermano cristiano y pecado evidente debe abordar esa situación con humildad, primero con amor, humildad y en un espíritu de restauración, para que sea restaurado aquel que ha cometido la falta del pecado, y no simplemente para condenar. Jesús enseñó la corrección y misericordia, y bueno, el caso de la mujer adúltera, perdida en adulterio, es el caso más evidente de lo que Jesús hizo. Porque siempre hay una actitud, bueno, no siempre, la mayoría de las veces lo que uno observa es una actitud de condenación hacia aquel que cometió un pecado, cometió una falta. Y lo que estoy diciendo es que Juan 8:1-11 habla de esa manifestación de misericordia para restauración de que esté en pecado. Y en esas situaciones ya he explicado muchas veces lo que tiene que hacer. En primer lugar, examínese a usted mismo, porque no puede ir a corregir a alguien estando usted en una actitud de pecado. No puede ir en esa actitud. Primero tiene que reconciliarse usted mismo con Dios y ver la paja de su ojo antes de señalar a la que está en el ojo ajeno. De manera que la corrección tiene que venir de un corazón puro, no orgulloso o hipócrita. Eso es lo primero, ¿verdad? Cuando le toca enfrentar una situación de alguien que pecó. Lo segundo es llamar a la persona en privado, y entonces, bueno, pues ahí presentar el caso y compartir, ver
la situación, hablar del caso, hablar del tema en cuestión. Y recuérdese que no es para avergonzarlo, sino para restaurarlo. Y entonces, bueno, pues directo, ¿verdad? Hermano, he visto esta situación de pecado en tu vida, así, 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 y esto está sucediendo, vine a apoyarte y a buscar que te reconcilie con Dios. ¿Qué tú vas a hacer? Y entonces ya Dios va a dar en esa dirección. Pero ojo, cuidado, porque los hermanos tienen tan falso amor que a veces no quieren confrontar al pecador. Y en ese falso amor de cristiano se niegan a actuar y a reprender el pecador. Cuando dicen las cosas en parábola. Bueno, cuando usted es de Cristo y tiene que actuar como Cristo actúa. Y cuando le va a tocar el momento también, o le pudiera tocar el momento, que si alguien promueve o está enseñando algo contrario a la palabra de Dios, no es en privado, hay que llamarlo, es en público. Si alguien un día aquí dice algo que sea contrario a las Escrituras, no espere que yo lo haga en privado. Yo voy a coger el micrófono para decir, el hermano o la hermana dijo para enseñanza, eso no es bíblico, eso no es así. La Biblia dice así, así, así. Yo no puedo permitir, usted tampoco, que alguien piense que lo que se dijo es verdad y se vaya con el consentimiento suyo, con su aprobación tácita, por no decir nada y denunciar el pecado, de lo que se promueve verdad, es verdadero, porque usted le da vergüenza y que el hermano se va a sentir mal. El que en público habla, en público tiene respuesta. El que en privado habla, en privado tiene respuesta. Así que tiene que estar dispuesto a eso. Jesús, cuando la gente se equivocó, era en público. A los fariseos nunca fue en privado, porque ellos en público decían cosas y Jesús en público respondía. Obviamente los apóstoles, en todos los casos que hubo situaciones públicas, en público se dijeron las cosas, porque usted no puede consentir ni puede hacerse cómplice de ningún pecado ni ningún pecador, porque el otro se va a poner bravo, se va a sentir, y porque entonces no hay amor. El amor no es corregir, el amor es corregir. El que no ama no corrige. Y entonces tiene que sacarse de su cabeza esa falsedad de ese falso amor que quiere hacerte consentir y hacerte cómplice y partícipe de pecado ajeno. Hablé sobre eso el otro día, sobre Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis, cuando Dios invita a salir a su pueblo de Babilonia. No era que se mudara afuera, era que no se hiciera parte de los pecados que se permitían y se consentían, porque nadie se quería hacer frente, ni quería denunciar, ni quería llamar al pecado por su nombre. De manera que sabe cómo es el proceso, ¿verdad? Si lo vio, si lo detectó, lo llama en privado, use siempre la palabra de Dios como guía, no dé su propia opinión sobre qué hay que hacer, la palabra de Dios la guía, no se entienda como el poseedor de una metodología, una verdad que no está escrita. La palabra de Dios explica todas las cosas como son que hay que hacer, y en Cantas 6.1 da el modelo de la corrección. Use siempre ese modelo, no se salga de ahí, no busque otro tipo de consejería y otro tipo de forma y modelo, porque no es que Dios ha aprobado. No quiera hacer coro para avergonzar a los demás. Y ore con la persona, ore con la persona, no por la persona. ¿Cómo? El que tiene que resolver su problema es el que está en pecado. Usted lo va a acompañar con la persona. No ora por mí para que yo me ayude, no, ora por usted mismo, te voy a acompañar, voy a orar contigo. Y voy a estar a tu lado para que ese proceso de restauración se pueda dar en tu vida. Y si la persona no quiere, no sigue en su práctica de pecado, entonces usted ya va a actuar como dice la Biblia, y en el proceso que la Biblia llama de tomarlo como testigo y después presentarlo a la iglesia si no consiente nada.
solución se paga. No hay otra forma de hacerlo. Así se manifiesta el amor de Dios cuando usted tiene la capacidad para corregir al otro, no de confabularse, ocultar y no hacer la cosa como Dios dice. Eso trae situaciones desafortunadas para la iglesia y la persona no puede ser restaurada, sino que es hundida en su propio pecado a causa de que alguien no quiso asumir su rol de corrección. De manera que el amor de Dios hablamos que se manifiesta en actitudes, en acciones. Aquí traen 7 cosas, pero 7 cosas que son esenciales, son básicas, son fundamentales para que la persona pueda ser restaurada. Y hablé sobre, en primer lugar, la familia, hablé de la comunidad, hablé del trabajo, hablé de la iglesia, hablé de los enemigos, hablé de la evangelización y hablé de la restauración a los que están caídos, que son familia de la fe. Y esto que hablé de los que están caídos, hablo específicamente de los que, hermanos de la fe, que cometieron algún tipo de pecado. Porque dije desde el principio que el apóstol Juan dirigió sus palabras a la iglesia, a los que estaban siendo distraídos, contaminados con filosofías paganas, elementos mundanos, con una falsa espiritualidad, llevándolo al hecho de que el amor de Dios, que dice aquí, que leí al principio, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que esa manifestación del amor de Dios para con nosotros, con Cristo, que viene a morir en una cruz, a llevar el pecado, necesita una respuesta a cada acción que Cristo dijo. Que no es un sentimiento, una emoción, un pensamiento, es una acción. Así como Dios mostró con acciones que se pueden ver y comprobar, el cristiano está llamado igualmente a que ese amor de Dios que se manifiesta en su vida, en nuestras vidas, tenga una manifestación, tenga una evidencia a cada elemento que Dios ha dado. Y bueno, el amor se manifiesta en los elementos que he dicho: familia, trabajo, negocio, hogar, vecinos, amigos. En la iglesia también dije, en el evangelismo, en acciones concretas que puedan verse y evidenciarse. Porque de lo contrario, ese amor de Dios es simplemente algo que no hemos entendido. Y yo quiero, bueno, a propósito que compartimos el pan y el vino, recordamos la sangre de Cristo en la cruz, que podamos recordar para qué que somos cristianos, qué es lo que Dios está esperando que ocurra en nuestras vidas a partir de esta fe y arrepentimiento que hemos dado por medio de Cristo. Venga a buscar su porción del pan y del vino, vamos a compartirla juntos y vamos a buscar el texto que siempre, bueno, me gusta usar, el de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, que narra y explica el tema de la celebración, la conmemoración de cada vez que nos reunamos, pues vamos a compartir el pan y el vino en memoria de este acontecimiento redentor de Cristo. Venga a buscar su porción del pan y del vino y la compartimos juntos en un momento. Quiero invitar que terminemos este tiempo dándole gracias al Señor por su grande amor, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Toma tu cuerpo, este es tu cuerpo, dado será por ti. Después de ver, esta es
Leo 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 y voy a leer hasta el versículo 29, 30. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ya usted conoce este texto, lo he leído muchas veces y repito lo que he dicho en otras ocasiones. La única celebración ordenada a la iglesia es esta: cada vez que se reúnan, tomen el pan y el vino y hagan memoria de mí, hagan memoria del acto de la redención, hagan memoria del acto de amor del Padre hacia la humanidad, de sacrificio que hice por la humanidad para reconciliarnos con el Padre. Y entonces está diciéndonos esta mañana de hoy que todas nuestras actitudes y acciones sean una respuesta nuestra a ese amor de Dios, que no simplemente sea una cosa mecánica porque pensamos que es así, porque nos dijeron que es así, porque el pastor dice que es así, que sea una respuesta de un entendimiento de ese amor de Dios para con nosotros, de un entendimiento de todas las bendiciones que tenemos nosotros por ser cristianos, de ese privilegio que tenemos de haber sido escogidos, de ser rescatados de un mundo que vive en un vacío, que vive en una lucha en el alma que no puede resolver ni con placeres, ni con riqueza, ni con poder, y que usted tiene a Cristo y lo tiene a todo, tiene todo, porque su vida está completa, no necesita de nada más para ganar su vida, no necesita de placeres, ni de riqueza, ni de poder, porque tiene a Dios de la riqueza, a Dios de los placeres, a Dios del poder, de Cristo, porque el placer de cristiano es estar en Cristo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, en el entendimiento de esa gran bendición de Dios, de ese gran amor de Dios, yo actúo y respondo en todo lo que hago, en todos los aspectos de mi vida. Y hoy estamos recordando ese sacrificio de Cristo. Y bueno, y en esta recordación eso hacemos hoy, de memorar a Cristo y rogarle al Padre que nos dé entendimiento para estas cosas y que tengamos nosotros entonces como la acción conectada con el entendimiento. Yo actúo porque entiendo y la palabra me es revelada y mis acciones van en respuesta al amor de Dios que se manifestó por Cristo para mi vida, para salvación, para vida eterna, para bendición de esta tierra, para luz, para ser portador de la luz de Cristo en esta tierra, para ser sal de la tierra, para ser un enviado especial del Dios del cielo a manifestar su luz en este mundo que está en tinieblas. Y bueno, por eso Cristo murió. Y hoy, bueno, como dice aquí, y mucha gente tomó el pan y el vino en la recordación de la celebración, lo tomó indignamente porque lo hacía para llenarse de estómago, para tener el placer de un alcohol, un jugo de la vid, que en ese tiempo era como fermentado con alcohol, y la gente pues iba a tomar y se emborrachaba en la iglesia y comía para saciar el estómago y el hambre física sin entendimiento. Y hoy que tenemos el entendimiento claro y la revelación de la palabra, oramos al Dios del cielo para reconciliarnos
antes de compartir este pan y este vino, el símbolo de un pacto eterno de bendición para nosotros sus hijos. Oramos a Dios del cielo y de la tierra. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Y oramos para que no mire nuestra condición de pecadores, sino que mire a Cristo, que murió en nosotros, por nosotros, y nos redimió de la muerte eterna y del pecado. Presentamos nuestros pensamientos, palabras, acciones, omisiones pecaminosas y declaramos que ya fueron clavadas en la cruz por el sacrificio de Cristo. Nosotros nos declaramos arrepentidos y pedimos esa reconciliación sea efectiva en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Y hoy tomamos este pan con acción de gracias, puesto una cuenta contigo, recordando tu sacrificio en la cruz, que no fue en vano, que fue un sacrificio para cambiar nuestra existencia. Y hoy, reconociendo tu sacrificio, lo tomamos con acción de gracias, porque inmerecidamente moriste por nosotros en una cruz hace muchos años. Gracias por esa oportunidad que nos diste de reconciliarnos. Gracias porque nos permite vivir en tiempos excepcionales, en el cumplimiento de los tiempos que estuvieron escritos, que están escritos y que vemos y nos confirman toda la obra gloriosa de tu reino en esta tierra. Vamos a este pan con acción de gracias y comunión los unos con nosotros, recordando tu muerte redentora y el propósito por que viniste a esta tierra hace tantos años. Toma su porción del pan y del vino y dé gracias a Dios por Jesucristo. Lo hizo por amor. Fue todo por amor. Me entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad. Tengo paz y libertad. Lo hiciste por amor a mí. De igual manera, como esta porción del jugo de la vida, símbolo de la sangre derramada en la cruz, que simbolizaba el cumplimiento o el establecimiento de un pacto eterno. Y esta porción del jugo de la vida, que simboliza el pacto eterno que está vigente hasta que tú vuelvas a buscar a tu iglesia de la tierra. Hoy la tomamos con acción de gracias, porque tu misericordia o tus misericordias han sido grandes para con nosotros. He mantenido un pacto durante tantos años, miles de años, un pacto vigente, esperando el arrepentimiento de las almas y las vidas de aquellos que estamos en esta tierra. Gracias porque cada día es una oportunidad para arrepentirnos, para reconciliarnos contigo. Cada día es una oportunidad para que otros también encuentren la salvación, la eternidad con Cristo y en Cristo Jesús. Gracias por elegirnos como mensajeros, como instrumentos para toda buena obra en esta tierra que dejando la iglesia. Gracias por ese privilegio inmerecido. Hoy tomamos esta porción del jugo de la vida, dando gracias al Padre en el nombre de Jesús. Toma su porción del jugo de la vida, agradecido de Dios. Gracias Dios, te damos en esta hora
presencia, agradecidos porque siempre reconocemos que tiene mayores y mejores promesas, planes y promesas para nosotros de lo que merecemos, lo que pudiéramos esperar. Gracias porque cada día nos da la oportunidad de renovar nuestro compromiso con los deberes cristianos y la oportunidad de cambiar de dirección y de colocarte como el fundamento y sostén de nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, y rogamos que continúes la obra transformadora en nosotros, para que el mundo pueda ver a Cristo en cada uno de tus hijos y tus hijas en esta tierra. Que quite todas las distracciones que hay en el camino y nos permitas tener la capacidad de escuchar el susurro de tu voz, y que tu Espíritu Santo entre a morar en nuestras vidas y pueda morar y vivir en medio nuestro. Que aumente la fe, nos aumente la fe para poder aprender a conocer el temor de Dios, y llénanos de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de dones, de capacidades, y mantenernos alertas y vigilantes para que nuestros corazones no sean engañados y para que la lealtad y obediencia a tu palabra se manifieste cada día en nuestras vidas, en el andar del camino de la verdad. Muéstranos los pecados, aquellos que son ocultos, y guíanos a la verdad eterna, Señor. Guíanos a tu verdad y danos la dirección para arrepentirnos y reconciliarnos contigo, para mantenernos fieles, llenos de esperanza, a un mundo que está contaminado, Señor, perseverando en medio de una generación que es malvada y que es perversa. Abre los cielos y a llover y a caer de los cielos lluvias de bendiciones espirituales para nuestras vidas, y remueve cualquier sequía espiritual y toma control total y absoluto de nuestras vidas. Te entregamos el dominio de nuestra voluntad para que tu Espíritu Santo gobierne y dirija nuestro caminar en esta tierra y nos guíe a permanecer no solamente salvos, sino también gozosos y triunfantes en el Señor, dando frutos, abundando en las buenas obras, firmes, constantes, llenos de madurez, seguros de nuestra misión en esta tierra, apartados para ti, comprometidos de todo corazón, bendecidos, prosperados en la victoria que da Cristo. Y que no falte la protección divina, que tus ejércitos celestiales estén destacados, apostados alrededor de tu pueblo, de tus hijos en esta tierra, que podamos tener la protección y el cuidado en este mundo que hay tanta adversidad y que hay tantas acciones contrarias para tus hijos y tus hijas en esta tierra. Despeja nuestro camino. Tú dijiste, Padre, no lo saques del mundo, sino guárdalo del mal. Guárdanos de la maldad de los hombres, de la maldad de aquellas entidades espirituales que son dirigidas por Satanás, que intentan robar, matar, destruir nuestra fe, nuestra integridad cristiana. Y con la provisión del cielo, con la protección del cielo, llega la provisión de lo alto. Que estemos provistos para toda necesidad, sea del cuerpo, sea del alma, sea del espíritu. Que tu provisión abunde para que podamos cumplir tu palabra y tu promesa de ser abundantes y poderosos en las obras en esta tierra. Y que la luz de Cristo alumbre en nuestras vidas y podamos ser testigos fieles de ti en esta tierra. Y concédenos la gracia de poder habitar cada día a la vida del Altísimo y de morar bajo la sombra del Dios omnipotente. Que así sea, lo rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amados y amadas, bendiciones de Dios, les espero el miércoles de mañana.